fruto de un montón de revisiones. Pero es que además, en el caso Ratones en la despensa, a mí me alegra especialmente porque de ir aprovechando nuestro folclore, todo lo oscuro, lo siniestro, lo insólito, a veces más que lo terrorífico, pero lo que generalmente nos resulta insólito nos incomoda, lo que nos incomoda es una forma de miedo un tanto sutil, luego ya cada uno es lo que habita o no que quiera. Pero es que cada vez que somos una sociedad más urbanita, donde cada vez miramos menos para el pueblo, donde la propia gente de los pueblos es cada vez más en sí mismo un misterio y es en sí mismo casi una especie también en vías de extinción, casi un anacronismo, empieza a haber mayor presencia del folk horror, y no solo en terror, sino hay películas incluso de relaciones de pareja como Suno, que solo por ir a un lugar en el que no están acostumbrados, como es el bosque, tener que hablar más en el pueblo, estar expuestos a un hábitat distinto, pues incluso sus relaciones se trastocan. Esto hace que en nuestra región últimamente, con libros como este, estaba ahora hablando con Raquel del libro de Sarmiento, que también un poquito lleva a una gente al pueblo, y en el pueblo pues a lo mejor, bueno, se hace desde el que es como yo un poco urbanita, ¿no? Desde el que no encuentra en ese su confort. Ahí es donde emerge el folk horror, pero aquí no tenemos folk horror, tenemos otra cosa. Y yo creo que es porque en vez de escribir desde el punto de vista de la desconfianza, del desasosiego, del que mira desde la ciudad hasta el campo, tú lo haces con la ternura, el conocimiento y la aceptación del que se ha criado allí. Yo creo que eso marca la diferencia entre lo que suele ser el folk horror y esto, que es otra cosa, no lo voy a poner el título, ni hace falta, pero quiero que nos comentes un poquito tú de esa forma de hacerlo desde el cariño, desde es que yo he vivido esto y para mí esto es lo normal. Sí, bueno, a ver, realmente yo creo que hay una mirada muy urbanita del espacio rural y siempre es muy dicotómico. O sea, siempre es como el entorno rural, los pueblos son la Arcadia feliz, es el lugar donde poder hacer una ecogranja y donde criar a mis hijos descalzos y estas cosas como un tanto hippies también, con una mirada muy, bueno, de locus amoenus, ¿no? Más tradicional. Y no es así. O de los pueblos son el locus terribilis, es un lugar donde pasan todas las cosas más horribles, donde está plagado de paletos. Hay esas dos miradas tan esquinadas. Yo creo que lo rural son ambas cosas, o sea, hay de todo y cada pueblo tiene una idiosincrasia. Yo a la hora de escribir estos relatos, pues o sea, no tuve que hacer gran esfuerzo para expresar esa ternura que dices, porque yo muchas cosas de las que plasmo en estos relatos son cosas que yo viví. O sea, a pesar de que haya cosas insólitas o cosas imposibles o cosas que puedan, pues yo qué sé, un padre que se traga a una hija, ¿vale? Eso no puede pasar en la realidad, pero sí que he vivido historias pues eso, muy cercanas a lo que ocurre en estos relatos. Y yo creo que los cuentos de viejas que escuchas, los cuentos que escuchas a las abuelas contar desde siempre, tienen ese toque insólito y ese toque fantástico y está dentro de nuestro folclore asturiano, o sea, no hay que irse muy lejos. Precisamente lo que nos da miedo no tiene por qué tener nada que ver con lo sobrenatural, ni mucho menos. De hecho, yo creo, por lo menos en 4 o 5 de los relatos está bastante presente, enfocados de maneras muy distintas, a veces con más humor, a veces incluso con mucha naturalidad y a veces, pues sí, pues con miedo. Es como el perderte a ti mismo, perder la razón, perder un poco la cura. Hay personajes que cuando entra el miedo, cuando entra el componente insólito, tiene más que ver por la pérdida de la razón. Y yo digo, son 17 relatos, no son muy largos, en 5 se ve claramente, en otros 3 o 4 se apunta. ¿Esto es un tema que a ti de alguna manera te toca? Sí, claro, a mí, o sea, una de las cosas, o sea, en este libro hay como el acecho de la muerte, está continuamente, ¿no? La muerte es un tema, siempre está acechante, pero también está como la indefensión ante la locura, que es un tema que a mí me obsesiona. El concepto de volverse loco, que no sé muy bien qué es, ni sabemos, ¿no? Pero cuando vemos un loco sabemos que es un loco. Normalmente es gente que no hace las cosas que se esperan que alguien haga, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo que sé, un personaje que se muda al cementerio porque su mujer se muere y ya no quiere vivir en su casa y quiere vivir cerca de su mujer y se lleva su mesita de noche, su alfombra, su exprimidor de naranjas, todo al nicho, al lado del nicho de su mujer, pues es normativamente un loco, ¿no?
Y ese es un tema que me obsesiona y que además que he visto ese tipo de personajes en el rural se ve muchísimo, ¿no? O sea, hay muchos personajes así, esos viejos locos que ya hacen lo que les da la gana, que no tienen filtro, cada vez quedan menos, yo creo, cada vez hay menos de esos personajes y yo espero ser la loca de mi pueblo próximamente, espero ser. Una cosa que me sorprendió bastante, porque evidentemente esto es un sitio, evidentemente, pero tú nunca dices qué sitio es, porque puede ser un sitio que se equipara a muchos sitios que todos conocemos, en cuanto le pones nombre, ya si no has estado en ese, no es tu sitio, ¿no? Pero mientras no lo nombras es el sitio de todos. Pero después de leerlo y recomendarlo mucho, porque igual que estoy haciendo aquí, soy fan del libro, a todo el mundo que me dice algún libro, pues te dicen mucho, que pueda leer rápido, que no sea muy tocho y que me vaya a gustar mucho, pues yo voy recomendando Ratones en la despensa. Y algunas veces me han dicho, claro, es que ese pasado me era todo así. Y yo digo, bueno, yo cuando lo leí, jamás en la vida pensé que fuera el pasado, así que no sé, me generó una duda. En algún momento determinado, hay algún momento en que igual a mí se me ha pasado, ¿tú lo ubicas en el pasado o no? No, nunca lo ubico en el pasado, de hecho está en una especie de limbo, o sea, todos los personajes están en un limbo y además tiene que ver, el tiempo y el lugar están bastante interconectados, porque el lugar es un lugar fronterizo entre dos comunidades autónomas. Hago referencias a que es la frontera entre Asturias y León y para mí el potencial fantástico, el potencial terrorífico de la frontera es inmenso, porque al final es un pasillo, o sea, el pasillo, o sea, cualquiera que haya pasado por el Puerto Pajares de noche sabe que es un pasillo oscurísimo, bastante peligroso en muchas ocasiones, se han caído muchos camiones, sigue habiendo partes de camiones caídas abajo en el Puerto Pajares, eso ya es una historia. Entonces ya para mí ese lugar que tiene mucho de límbico, mucho de limítrofe, es necesario porque es un lugar de paso entre un lugar y otro, pero tú no quieres estar en un pasillo de noche, un pasillo de noche es terrorífico, ¿no? Y en cuanto al tiempo, igual, o sea, hago referencias a una molinera, llame molineras, evidentemente esto está, ¿no? Ubicado en un lugar, o sea, en un tiempo, hace muchas décadas, o yo qué sé, hago referencias a un catolicismo que ya no vemos, o sea, esos curas que mandan sobre toda la comarca, pero bueno, sí que siento que rastros de todo eso quedan y quise hacerlo también eso, liminal, también quise que el tiempo fuera liminal, no supiéramos si estamos en el presente o estamos hace 80 años, me pareció interesante eso. No, tampoco es nada regular cómo entra el componente fantástico cuando ven las historias, ¿no? Porque a veces es una ruptura total con lo que estás contando, como ocurre con la par de ellos, por ejemplo, de la teca, y en otros casos es algo como que está ahí, pero que la gente lo admite con naturalidad, ¿no? Y luego estaba pensando a raíz de estos cuentos, que tengo una mejor relación con lo insólito y lo imposible en los pueblos que en la ciudad. Incluso con la muerte, ¿no? Porque bueno, se velaba mucho más tiempo en los pueblos, estaban acostumbrados a esa relación de cercanía, los niños jugaban al lado, mientras se velaba eso como con total naturalidad. Pero antes nos mencionaste que muchas de estas diferencias que nos cuentas aquí, no sé si la del espantapájaros, supongo que no, o a lo mejor sí, la del tipo que se muda al cementerio, que me recordaba, aunque se parece como un huevo una castaña, a Bodegón con fantasmas en el sentido de que tiene ese tono de humor que vuelve a mirar con dulzura a lo fantástico. Que hay un fantasma, pues vale, pues sí, habrá un fantasma. Entonces, cuéntanos el secreto de cuál de ellas se parece más a la realidad. Claro, además mencionas Bodegón con fantasmas, esta película que la vimos hace poco en el Fix. O sea, me hubiera encantado que muchos cuentos tuvieran más ese tono humorístico que tiene Bodegón con fantasmas, pero hay alguno que tiene ese tono, ¿no? Hay muchas historias que ya te digo que son cercanísimas a la realidad, pero yo creo que la de la maqueta es la más cercana. Y puede parecer que no, porque... Pues vaya. Porque es bastante surrealista, pero, o sea, lo voy a contar. Nemesio Castañón era un minero que había en mi pueblo, que tenía silicosis. Yo en ese cuento casi no tuve que escribir nada. Nemesio Castañón era un paisano que vivía en mi pueblo, que tenía silicosis y que estaba conectado a una máquina de oxígeno 24 horas, pero fumaba farias sin parar. Tenía el bigote blanco teñido de amarillo de tanto fumar farias
y apoyaba en la bombona del oxígeno su copita de vino. O sea, que con este personaje ya lo tienes todo hecho. Era el borracho del pueblo, era un tío al que no se tomaba en serio, porque era un fiestas, porque era, bueno, pues bastante un personaje, vamos. Cuando él se murió, descubrimos que el tío tenía la casa llena de libretas con poemas, que escribía súper bien y que tenía una maqueta a escala del pueblo. Se había inventado incluso bares, o sea, era todo tal cual al pueblo, ¿no? Cada casa, cada árbol, pero había puesto bares que a él le hubiera gustado que existieran. Que yo espero que algún día, mis amigos y yo queremos montar esos bares en honor a Nemesio. Claro, y yo lo único, el giro fantástico que hay en ese cuento, que se titula El Rey, simplemente es qué pasaría si Nemesio, a través de esta maqueta, controlara el pueblo. Ya está, o sea, todo lo demás es real. De hecho, yo voy a presentar el libro este viernes en Rodiezmo y vamos a hacerlo con la maqueta del pueblo al lado. Vamos a tener mucho cuidado con que no se queme, con que no les pase nada a la maqueta, por si acaso les pasa. Estaremos atentos a los periódicos, que sabremos que se parece mucho más el cuento a la realidad de lo que esperamos. Y ¿has cogido los 17 cuentos que escribís y les has dado forma hasta tener esta antología? ¿O has hecho un montón de cuentos y entonces has cogido esos 17? Pues claro, resulta muy sorprendente que esos 17 ya de primeras formaron este rollo tan compacto. A ver, yo tenía claro que quería publicar con P de Plata porque me parecía que era donde encajaba el tono de un montón de relatos que tenía, más que estos, muchos más. Mis editores desde el principio tenían como muy claro cuál era el tono que querían, que era este insólito rural, pues si tenemos que utilizar un término paraguas que fuera ese. Entonces hubo algunos que se seleccionaron y otros que no. Ahí hubo una batalla un poco, no, duró poco. Porque la verdad que tenían como o sea, estábamos como muy sintonizados en cuanto a eso. Pero estaba muy curada cada palabra, o sea, como todo está muy medido para que no se salga del tono, para que no se salga de ese componente insólito, de ese componente rural, de la locura, de la muerte. Intercalar los relatos de humor entre los más dramáticos para que no sea asfixiante, porque hay algunos que si los pudiéramos seguidos pues sería un poco machacón, ¿no? Pero están como muy bien ordenados además, por Natalia, por mi editora. Pero había algunos cuentos que no estaban escritos y los escribí expresamente para ya la última versión, y otros que bueno, ya marcaron la senda de ese insólito rural. Y una de las cosas más difíciles para un escritor en general y en cuentos en particular es saber cuándo dejarlo ya. O sea, le doy otra revisión, le doy otra vuelta. Como decía antes al principio, gozan de una perfección casi milimétrica en la palabra, en la coma. ¿Procesos de reescritura? Yo no reescribo mucho. Esto es verdad que yo cuando doy talleres de escritura siempre digo que hay que reescribir mucho. Tal. Yo tengo como muy claro cuando ya no hay que tocar más el cuento. Yo en la mayoría de cuentos es como llevo de la mano a alguien y luego lo abandono en el bosque. O sea, siempre hay como un final bastante hachazo y luego no lo toco mucho. Los editores me tocaron cosas como muy ortotipográfico y tal, pero no suelo reescribir mucho. Es verdad que es que la reescritura está en la propia escritura, porque soy como muy estreñida a la hora de escribir, o sea, igual una tarde escribo una palabra solo, pero esa palabra tiene que estar ahí por algo. Claro, no sé, si escribiera novela, ahora que estoy escribiendo novela, no es el mismo proceso, es otro proceso, pero en estos relatos, que son alguno casi un relato, pues sí que hay mucho de ya la propia reescritura que está en la escritura misma. Un año en el Celsius, estoy decidido, solo falta que me acuerde, tengo que hacer una mesa sobre escritores que dan talleres, pero que luego cuando presentan el libro dicen, yo no le hago todo lo contrario. Porque veo algunos incluso en esta misma sala y vamos, es una manera de patrocinar el Celsius. Es un euro cada vez que alguien lo diga, algo que no. Me resulta muy sorprendente. Luego lo más importante es ponerlos a escribir, darles consejos, pero luego ya en tu casa... Claro, es que cada historia pide una cosa. Y hablando de pedir, yo una cosa que también te decía antes, las antologías de muchos autores, una cosa que también cada vez me da un poco más por saco, suelen ser los blurbs. Porque digo, es como, ya tener un blurb de Stephen King no tiene ningún sentido. Y generalmente ves un nombre que el editor piensa que puede vender mucho, pero poniendo algo que claramente dice, no sale del libro. O sea, en plan, Vallecas tiene su nuevo Stephen King.
O por ejemplo, un libro que te volará la cabeza. Digo, cabrón, que te lo has hecho en el último minuto y ya está. Sin embargo, aquí tiene la suerte de tener una madrina en el grupo, como Laila Martínez, que queda clarísimo que sabe de lo que habla y como es tan buena también lo contesta también, y un prólogo de Rodrigo Cuevas que también evidentemente sabe de qué está hablando respecto a los relatos folclóricos. Y esto es otra maravillosa diferencia. Cuéntanos un poquito cómo fue este proceso. Claro, es que a mí Laila Martínez ya me había editado, ya tiene una editorial que se llama Levantafuego, anteriormente Antipersona, y yo publiqué un ensayo de autoras olvidadas de la historia en Levantafuego hace 4 años, y cuando ella publicó, porque ella publicaba ensayos sobre ciencia ficción y tal, pero no había escrito Carcoma todavía. Y cuando leí Carcoma pensé que era el tipo de narrativa que yo escribo, entonces me pareció interesante que ella hiciera el prólogo, quedó yo creo que genial, o sea, todo lo que aportó sobre Nollywood, porque de repente se pone a hablar de Nollywood relacionado con los cuentos, me gustó muchísimo con esas relaciones que hizo. Y luego Rodrigo Cuevas, claro, es que, o sea, por una parte quería a Laila por el tema de lo rural, más político, también entroncando en un Carcoma, pero Rodrigo Cuevas me parece que encajaba también porque es de mi pueblo, porque muchas de las historias que cuento ahí él las vivió, el ahorcado en el Pinar, bueno, ciertas cuestiones que él podía entender bien y además le gustó mucho y quiso poner esta faja, así que yo encantada. Pues que sepas que a mí también me ha gustado mucho el libro, estoy seguro que todos los que ya lo hayan leído o lo leen a continuación les gustará mucho. Creo que es una suerte que en estos últimos años tengamos varios narradores y narradoras que desde aquí están mirando un poquito al insólito dentro de Asturias, que tenemos una mitología nórdica, unos pueblos muy interesantes, sobre todo desde este punto de vista. Y siempre digo lo mismo, es una suerte que nos dejéis sumergidos dentro de vuestros terrores, dentro de vuestras también y sobre todo que también nos hagáis gozar una sonrisa en el proceso, porque este libro, aunque la portada parece de una novela de terror, que además por cierto es maravillosa. Sí, de Gala Valdés, que es una ilustradora asturiana muy buena. En realidad la novela no es tan de terror, incluso tiene momentos en los que te va a hacer sonreír, te va a hacer reír y te va a hacer, bueno, sorprenderte de que después de haberte en el anterior relato sacudido un poco, pues en ese pues estás incluso disfrutando de los oídos, ¿no? Está muy bien que hablemos de los libros, lo digo siempre, pero lo importante es que los leamos, que los compremos para que puedas ir añadiendo más y que a nuestros autores para estar afirmando en el filmódromo, como es habitual Raquel, los despedimos a la mejor manera que sea el club, porque es como muy fuerte. Muchas gracias.